nada dejada de la mano de Dios. Así que... También salió más agraciada que mi foto. Sí, sí, ya de añazos que ubico a los Pelé Santiró, pues. Antes que conociera a tu madre, conocí a tu abuela, pues. A Madame Santiró. ¿Cómo se llama, Jarita? ¿Ah? ¿Cómo se llama? No me acuerdo porque O sea, está viva, está viva, está viva. nosotros le decíamos Madame Santiró nomás, pues. Nora se llama, Nora. Nora, no me acuerdo. Yo me acuerdo que en el liceo era la Madame Santiró. ¿Usted trabajaba en el liceo de hombres, Jarita? No, me hacía clase, pues. Ah. Me hizo así, yo tuve francés, pues. Pero En yo esos creo tiempos. que eso fue en su último año, sí, de usted, del colegio, ¿no? O al ¿Ah? principio. Pero eso fue como en su último año del colegio de usted. Como en medio. No, O sea, ¿en no, qué tiempo del colegio? yo partí en séptimo en el liceo de hombre, pues. Yo Y partí en el, ya le hacía clase a mi abuela. sí, pues ahí hacía clase de francés, pues. No, sí sé, pero estaba haciendo unos cálculos y bueno, usted me Sí, entiende. se hacían con, ¿cuánto es? Messier, ay, ¿cómo se llama el otro caballero que hacía francés? Ah, no me acuerdo cómo se llama. La otra vez le pregunté si sabía hablar francés todavía y me dijo que ya lo tiene medio olvidado. Es que igual se jubiló hace más de 20 años. Sí, sí, pues si me hizo clase a mí y yo ya estoy por jubilar, pues, ¿no? Ya va a tocar el descanso, ¿o no? Ya, sí, pues sí. Cabré estar soportándolos a ustedes, pues. Entonces, con razón, ya uno se olvida las cuestiones ya, pues, enseño. ¿En qué año quiere retirarse, Jarita? O sea, bueno, jubilarse. Cumpliendo los 65 y yo digo, chao nomás. Este otro año. Este otro Muy año me casado. jubilo. Ya. ¿Mm? Así que no muy desgastado trabajar con cabros. Entonces, jubilo nomás, dijo. ¿Mm? Para la casa. Palaca. Bueno, a hacer huertita, a jugar con los nietos, salir con los nietos. ¿Hacer jardín? Sí, pues. ¿Ya hace jardín, Jarita? Ah, O lo tiene abandonado el jardín? no, ahora lo tengo abandonado. ¿Mm? Qué sé yo, y en el verano ahí jugar en la piscina con los cabros chicos, toda esa cuestión. Ya, bien, pero hoy día nos convoca, sí, nos convoca, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Que la gracia de Dios Padre y su Espíritu nos acompañen en el resto de día y este fin de semana que se aproxima, que nos permita disfrutar dentro de esta pandemia de nuestra, de quienes nos rodean, de nuestra familia. Pidamos por aquellos que están sufriendo, para que el Señor les dé fortaleza y sabiduría para entender todo esto que ocurre. Por eso a Él le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, ya. Lo último que nosotros habíamos recordado tenía que ver con movimiento. Entonces, vamos a seguir para empezar a, a recordar, hacer problemas. Oye, entre paréntesis, eh, son bien pocos los que se han inscrito para la PTU. Eh, no recuerdo cuánto exactamente, pero ya a sus profesores jefes les mandé y seguramente ellos les van a recordar. ¿Ya? Pero háganlo, no dejen para última hora el cuento, ¿ya? Eh, si quieren ver sus notas, si quieren ver
cuál fue el NEM del año pasado. Todas esas cuestiones me las preguntan nomás, pues yo se las hago llegar, ¿ya? Porque esa información también la tengo porque la bajé de la del colegio, bajé la información desde el DEMRE. Así que eh, inscríbanse. Ya. Si bien es cierto, como decía, pueden postular a la beca de PTU, pero es un cacho para ustedes, po. Resulta que las veces que han postulado le ha llegado la confirmación después que han rendido la PTU. Así que, y mm, el valor no los va a dejar en la cuerera a ustedes, así que, hombres de billetera gruesa, no los va a afectar las 30 y tantas lucas. Ya. Eh, Profe, sí. ¿vamos a revisar el ensayo hoy? No, si quieren revisemos, pero tendría que ser lo de común nomás, porque lo otro a no todos les interesa, porque hay harta gente aquí que veo que no le interesa, sino que lo común podemos revisarlo si quieren. ¿Ya? Eh, ¿O lo revisamos al final? sí. Al final yo creo que mejor. ¿Ya? Eh, así que vamos a entrar en materia. A ver, es que como he mirado aquí y vamos a presentar, a compartir pantalla. Compartir. Entonces, ahora, ya, y el otro día. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Hey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz?
Vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Bueno. Entonces, vamos a ver fuerza. A conocer un poco de esto. ¿Y a dónde está la cuestión? Acá está. Ajá. ¿Qué pasó? Y con cinética, como que ya terminamos, o vamos igual a repasar después. Es que yo creí que habíamos terminado. O sea, ¿No que habíamos hicimos terminado? ¿No habíamos hecho ejercicio? ¿O sí hicimos? Creo que hicimos una guía, pero quedamos como a medio. Ah, ya, pues después la retomamos. Ya empecé esto. La retomamos, no hay problema. Ya. Acuérdame, sí, porque a mí se me olvidan las cuestiones. Ya, entonces, vamos bien. La fuerza en la naturaleza. Bueno, esto tiene un cuento, pero que viene desde muy atrás. ¿Ya? Imagínate que Galileo es reciente nomás. ¿Ya? Pero las fuerzas que están desde que aparece, desde la creación que están, e intervienen en la creación. Porque la formación del universo, lo que forma aquí tiene vital importancia lo que es la fuerza gravitacional. Bueno, este concepto ha ido evolucionando a través del tiempo, pero eso no nos interesa mucho a ustedes. Ahora, hay conceptos que de repente se traslapan, ¿cierto? Masa y fuerza. El concepto que tenemos de masa, ¿cierto? En la medida de la cantidad de materia de un objeto. ¿Ya? Eso es lo que nos enseñan en básica sobre lo que es la masa. Pero ya después, ¿cierto? Empezamos a relacionarlo con mayor profundidad, empezamos a analizarlo con mayor profundidad y realizar, analizarlo con respecto a lo que nos rodea. Y decimos que la masa es la inercia, ¿cierto? Porque dice la resistencia a alterar su estado de reposo de movimiento. Es decir, eso es inercia. Entonces la masa ya la relacionamos con la inercia. Y después, si uno sigue avanzando, esa masa la relaciona con la energía. Si se mete con problemas de la relatividad. Bueno, ahora, ¿cómo se relaciona con esa fuerza? ¿Ya? Lo hacemos mediante este concepto que es una fuerza, el peso, en el caso nuestro, ¿ya? Y analizamos el centro de gravedad, lo que se utiliza para analizar el peso de los cuerpos es el centro de gravedad, donde hipotéticamente estaría concentrada toda esta materia, aunque la realidad es otra cosa. Bueno, si quisiéramos desligarnos de ese concepto del centro de gravedad, tendríamos que llegar a utilizar el cálculo integral. ¿Ya? Entonces, como eso lo hacen en la U, allá se van a entretener con eso. ¿Ya? Lo vamos a considerar en el centro de gravedad, que es un punto donde estaría concentrada toda esta masa. Y la interacción que se genera, ¿ya? La interacción que se genera con otros cuerpos, va a producir, alterar el estado de reposo de movimiento, va a producir la deformación, la ruptura. Bueno, las fuerzas son magnitudes vectoriales, es decir, tienen un valor, una magnitud, una dirección y un sentido. Y además un punto de aplicación que tiene vital importancia, ¿ya?
porque de acuerdo a ello va a ser la magnitud que nosotros ocupemos. Por ejemplo, la fuerza y el desplazamiento. El torque o momento de fuerza se define en base a la fuerza y el desplazamiento, pero el concepto de trabajo también se define en base a la fuerza y el desplazamiento. Y la diferencia está en cómo aplicamos esta fuerza. Entonces, tiene importancia, ¿ya?, este hecho. Bueno, como decía en el video, podemos clasificar estas fuerzas como las de contacto, que este concepto tiene sentido solo a un nivel macro. A un nivel micro no tiene sentido, porque a nivel micro no hay un contacto real, porque las partículas elementales no se van a tocar. ¿Por qué? Porque hay una interacción a distancia, en que no necesitan haber contacto entre los cuerpos. Entonces, el contacto tiene sentido solo a nivel macro. Ahora, la naturaleza que pueden tener estas fuerzas son de 4 tipos. Tenemos la nuclear fuerte, es la que tiene mayor intensidad, pero es de corto rango, es decir, es de alcance muy pequeño. Solo es efectiva a nivel del núcleo, porque como dice aquí, mantiene los protones unidos en el núcleo a pesar de la repulsión electrostática. Porque, ¿cierto?, sabemos que los protones tienen una especie de energía que llamamos carga eléctrica, y la interacción que se produce entre ellos es de repulsión. Sin embargo, están juntos estas partículas porque existe esta interacción nuclear fuerte que hace que los mantenga unidos, no se desarme. Para desarmarlo se requiere de un proceso, ¿ya?, donde se aplican fuerzas muy grandes. Bueno, después tenemos la interacción electromagnética, que también, ¿cierto?, es bastante intensa, pero de menor intensidad que la nuclear fuerte. Es 100 veces menor, ¿ya? Aquí, esta solo es de atracción de la nuclear fuerte, la electromagnética es de atracción y repulsión. Entonces, ¿ya?, tiene la responsabilidad de esta impenetrabilidad de los objetos. ¿Ya?, que acordarse de Rutherford. Bien, después tenemos la nuclear débil, 105 veces menor que la nuclear fuerte, y esta otra es 100, por lo tanto, la interacción electromagnética tiene más intensidad que la nuclear débil. Bueno, esto es lo que esta actúa en aquellos elementos en que se produce desintegración. ¿Ya? Y la gravitatoria, que es la que actúa en la formación del universo, es la menor, ya, de todas ellas. Y es atractiva. La electromagnética, todas estas son, ¿cierto?, de acción a distancia, ¿ya? La electromagnética, todas las fuerzas, la interacción nuclear fuerte, la electromagnética, la nuclear débil, la gravitatoria, son de acción a distancia. Bien, ahora la débil y la nuclear son de corto rango. La interacción electromagnética y la gravitatoria no. Se dan a cualquier distancia. Bueno, las fuerzas, que son magnitudes vectoriales, se pueden componer y descomponer. Componer
es el hecho de que si tenemos dos fuerzas, dos o más fuerzas, podemos expresarla mediante una sola fuerza. ¿Ya? O si tenemos una fuerza, podemos expresarla como dos o más fuerzas. ¿Ya? Por ejemplo, el 5 lo puedo expresar como 3 más 2. Bueno, algo así es lo que ocurre con la fuerza. Pero, Jarita, ¿Sí? si tenemos un vector, por ejemplo, que está en el eje X, ¿cómo ¿Sí? se le descomponen más de una? ¿Con fuerza neta? ¿O cómo? No, pues la otra componente es nula nomás. ¿Ya? Ah, ¿es Pero perpendicular, por ejemplo? no, es que, por ejemplo, aquí, esta fuerza F, si yo tuviera esta Fx y esta Fi, al componerla me darían como resultado esta fuerza F. Y al revés, si tengo esta fuerza F, la puedo componer como Fi más Fx, que es lo que uno hace generalmente porque es más fácil trabajar con vectores perpendiculares, pero no necesariamente tendría que ser así. ¿Ah? Qué sé yo, por ejemplo, no puedo aquí. No, en esta no se puede. Pero ¿dónde está esto? Aquí está. ¿Mm? Por ejemplo, si yo tengo, si ese fuese un vector, ¿cierto? Puedo descomponerlo, expresarlo como la suma de ese vector, ¿ya? Más la suma de este vector. Anda la cuestión, ¿qué pasa aquí? Más la suma de ese vector. O ese vector más ese vector. ¿Cierto? Ese negro puedo descomponerla en distintos vectores, no necesariamente perpendiculares. Ya ¿Ya? entiendo. Bien. Entonces, la fuerza resultante corresponde a la suma de la fuerza, pero esta suma vectorial. No siempre la suma vectorial coincide con la suma aritmética, ¿cierto? ¿Cuándo va a coincidir la suma vectorial con la suma aritmética? Cuando tienen la misma dirección y sentido, ¿ya? Y va a ser suma de números negativos cuando tienen distintos sentidos. ¿Ya? Entonces, lo mismo, en este caso, el peso, la roja, se puede descomponer en esa fuerza que tira el cuerpo hacia abajo por el plano inclinado y la otra fuerza que apega el cuerpo a la superficie que se desliza. ¿Ya? Entonces, este peso puede expresarse en función de estas dos. ¿Por qué un cuerpo, al colocarlo sobre un plano inclinado, se desliza por la pendiente? ¿Por la gravedad? ¿O inercia? No sé. La fuerza peso. No exactamente todo el peso, lo que pasa porque parte de la fuerza peso actúa paralela a la superficie y esa es la que lo tira hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué no se eleva el cuerpo? Porque parte de la fuerza peso apega el cuerpo, ¿ya?, a la superficie. Bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Cierto? Y aquí, sí, Pero en el ejemplo anterior es suazo. En como en la del auto, en sí, ese FX, como, o sea, PX y PI, los dos son fuerza-peso, en teoría. sí, las dos son fuerza peso, son partes,
son las componentes rectangulares del peso, así se le llama, componentes rectangulares del peso, porque entre ellas forman un ángulo recto. Profe, También son pesos, ¿sí? la normal ahí sería el peso en I, ¿o no? La normal es contraria al peso en I, al peso I. ¿Ya? Pero el módulo es el mismo. En este caso particular sí, pero no siempre igual a la componente del peso. Ya, entonces tenemos de que se pueden dar varias situaciones, ¿cierto? Fuerzas de igual sentido, la misma dirección e igual sentido, igual dirección pero sentido contrario, y que tengan distinta dirección, distinto sentido, ¿ya? E incluso que sean perpendiculares. En todos los casos hay una fuerza resultante. La forma de determinarla va a depender de cómo se presenten los vectores, ¿cierto? En este caso, los dos primeros aquí coincide con la suma algebraica, aquí coincide con la resta algebraica, aquí ya hay que aplicar funciones trigonométricas. En cambio, aquí basta aplicar el teorema de Pitágoras. Ya. Cuando las fuerzas son paralelas, ¿cierto? Ya. Entonces, podemos determinar esta, reemplazarla por una sola y que haga el mismo efecto, ¿ya? Que haga el mismo efecto de la acción de las dos, sumándola y determinando, ¿cierto?, el punto donde actuaría estas dos fuerzas. Si fuesen las dos iguales, actuaría en el centro, pero si no son iguales, entonces existe una forma para determinar esa fuerza, ¿ya? Lo mismo que en este caso la fuerza resultante no necesariamente tiene que caer dentro del cuerpo para ejercer el mismo efecto, porque en este caso las fuerzas que actúan, ¿cierto?, esta y esa, ya la fuerza, hay una fuerza resultante, pero esa fuerza resultante estaría aplicada fuera del cuerpo. Ya. Entonces, dependiendo de cómo actúe la fuerza, donde se aplique, va a ocurrir de que puede producir un giro, ¿ya?, para los cuerpos. Cuando está siendo aplicada a cierta distancia de un eje y actúa perpendicular al brazo de la fuerza, es decir, la distancia perpendicular desde el punto de aplicación al eje de giro, ¿ya?, se generaría un momento de fuerza. Ahora, si la fuerza, su proyección pasa por el centro de giro, no produce rotación. En ese caso, lo único que podría producir sería traslación. Ahora, cuando aplicamos una fuerza, siempre puede ser un eje real o un eje imaginario. Y siempre que aplicamos una fuerza, ¿ya?, se puede producir rototraslación. Cuando lanzamos un cuerpo en el aire de un lugar a otro, el cuerpo no solo se traslada, también rota. Entonces, ahora, aquí es importante cómo, ¿cierto?, se aplican las fuerzas, porque aquí tenemos, ¿cierto?, fuerza en distintos sentidos, ¿ya?, en distintos puntos, pero el efecto es como si se sumaran las fuerzas, ¿cierto? Profe, ¿Sí? no entendí qué era el momento de fuerza. Momento de fuerza corresponde a el giro que se produce al aplicar una fuerza sobre un cuerpo provisto de un eje. Ese es el momento de fuerza. El giro que se produce debido a la acción de una fuerza, ¿ya?, aplicada a cierta distancia del eje del cuerpo.
En la puerta se tiene torque al giro que se produce en la puerta al aplicar esta fuerza F a cierta distancia del eje. Eso es el torque o momento de fuerza. Y entonces, si no hay giro, no hay momento de fuerza. No, pues si no hay giro, no hay momento. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede ocurrir con la fuerza? ¿Cierto? Cuando determinamos una fuerza resultante. La fuerza resultante, la suma de las fuerzas puede ser 0. Y si es 0 la suma de la fuerza, hay un equilibrio. ¿Ya? Si la suma de la fuerza es 0, hay un equilibrio de traslación. Es decir, el cuerpo, ¿ya? Aquí hay fuerzas que están actuando y se están anulando, por ejemplo, el peso, la tensión que se genera en el soporte, etc. Bueno, si todas esas fuerzas, la suma de todas esas fuerzas es 0, entonces el cuerpo está en equilibrio y hay dos posibles casos, o que se encuentre en reposo o que se encuentre con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Bien, pero también las fuerzas, ¿ya?, podrían ser 0, pero la suma de las fuerzas no necesariamente sean 0. ¿Ya? Entonces, ¿ya?, pero el momento que generan la fuerza en un cuerpo provisto de un eje, ¿ya?, el momento o torque es igual a 0, en ese caso habría equilibrio de rotación. Entonces un cuerpo va a tener equilibrio de traslación si la suma de la fuerza es 0 y va a tener equilibrio de rotación si los momentos, la suma de los momentos es 0. Bueno, las fuerzas, ¿cierto?, el movimiento están regido por las leyes de la dinámica o leyes de Newton. La primera ley, que es un caso particular de la segunda, ¿ya?, dice que se conoce como ley de inercia, dice que los cuerpos tienen dos posibles estados: reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Y siempre se va a mantener en uno de esos dos estados, a no ser que actúe otra fuerza que lo saque de eso. Por lo tanto, si un cuerpo está en estado inercial, va a estar en reposo o va a estar en movimiento rectilíneo uniforme. Si no es inercial, entonces es un sistema acelerado. ¿Ya? Bien. La segunda ley de Newton establece la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Por eso que también se le conoce como ley de las aceleraciones. ¿Ya? ¿Y qué establece? Que la fuerza neta que actúe, es decir, el resultado de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es igual a los m por a. Es igual a m por a. Pero también puede expresarse en función de la cantidad de movimiento, porque, ¿cierto?, la variación, ¿ya?, de la velocidad, ¿ya?, la variación de la velocidad partido por tiempo, multiplicado por la masa, ¿cierto?, nos va a dar que m por b, que sería m por delta b, ¿ya?, correspondería a la cantidad de movimiento, a la variación de la cantidad de movimiento partido por el tiempo. Bueno, y de aquí, si pasamos el tiempo al otro lado, nos va a quedar que la fuerza aplicada durante cierto tiempo va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento, y es lo que salía en el video, ¿cierto?, que la fuerza aplicada durante cierto tiempo, que es el impulso,
va a generar una variación en la cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento, ¿ya?, siempre se va a mantener, siempre, a no ser que ingresen otra fuerza al sistema y va a alterar esa cantidad. ¿Sí? Ya. Que la aceleración ¿Sí? se produce cuando actúa una fuerza como por un Durante instante cierto nomás, o se tiempo. produce cuando actúa constantemente. Perdón. ¿Puedes repetir, por favor? Que cuando se produce aceleración, ¿se produce porque actúa una fuerza como en un momento determinado o porque la fuerza se mantiene constante a través del tiempo? La fuerza se mantiene, bueno, puede ser constante o variable, porque puede ser aceleración constante y aceleración variable. La fuerza, ¿cierto?, constante va a generar una aceleración constante, pero si aplico una fuerza variable, ¿ya?, va a generar una aceleración variable, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Bueno, y cuando las fuerzas no son constantes, las aceleraciones variables, ya hay que entrar a utilizar matemáticas superiores nomás. Profe, ¿Sí? ¿qué es delta P? Variación de la cantidad de movimiento o momentum. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, entonces, la primera ley se da en el caso de que la suma de las fuerzas, es decir, el cuerpo esté en reposo. ¿Ya? Bien, y la tercera ley dice que siempre van a haber dos fuerzas, mínimo, porque hay dos cuerpos y estos interactúan entre ellos. Entonces, esas fuerzas son de igual magnitud, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, el peso del cuerpo y la fuerza normal, o la fuerza que ejerce el pie sobre el suelo y la que ejerce el suelo sobre el pie. Siempre vamos a tener pares de fuerza, ¿ya? Y estas tienen igual magnitud y dirección, pero sentido contrario. Y lo importante, y es por eso que no permanecen en reposo los cuerpos, es que son aplicadas sobre cuerpos diferentes, ¿cierto? El peso del cuerpo es sobre el suelo, pero el suelo sobre el pie va a ejercer una fuerza, ¿ya? El peso sobre el suelo y esto el suelo sobre el pie. Siempre no actúan sobre el mismo cuerpo. Y ese hecho hace que, ¿cierto?, los cuerpos no permanezcan en reposo. Bueno, hay distintos tipos de fuerza. El peso, ¿cierto?, que es una fuerza, la fuerza con que se atraen los cuerpos y que está regida por la ley de gravitación universal, que es igual al peso que determinamos mg, ¿no? Es una fuerza de naturaleza gravitacional, pero existen otras fuerzas que estamos en contacto con ellas y son de naturaleza electromagnética. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que se origina entre las superficies en contacto. Cuerpo sobre cuerpo, aire sobre cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es fuerza de rozamiento. Es una fuerza que se opone a que el cuerpo se mueva. Siempre es contraria al movimiento. Y depende directamente de la fuerza normal. ¿Y qué es lo que es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie de apoyo, ¿ya?, sobre los cuerpos que están sobre ella. Ahí hay una fuerza normal. Entonces, esa fuerza de roce depende directamente de la fuerza normal. La constante de proporcionalidad entre la fuerza de roce, ¿ya?,
y la normal corresponde a el coeficiente de roce, es decir, es una constante que va a depender de la superficie que estén en contacto. Bueno, macroscópicamente, ese roce se debe a las irregularidades que presentan la superficie en contacto, macroscópicamente, pero microscópicamente, ¿ya?, corresponde a las interacciones electromagnéticas que se dan entre las partículas del cuerpo con las partículas del suelo, ¿no? Entonces, la fuerza de roce sería, por lo tanto, la constante, que es mu, por la normal. Este valor mu es característico para cada tipo de superficie, es decir, madera sobre madera, dependiendo de las maderas, de vidrio sobre vidrio, vidrio sobre madera, etc., ¿no? Y se determina generalmente experimentalmente. Ya. Esa fuerza de roce se opone a que el cuerpo se mueva. Y no solo actúa cuando el cuerpo está en movimiento, sino que puede estar en reposo y estar actuando esta fuerza de roce. Esta Profe, fuerza de roce, perdón, espérame. Esta fuerza de roce actúa aunque el cuerpo no esté en movimiento, y es lo que permite que los cuerpos permanezcan en un lugar. Sí, dime, Borja, parece que era, ¿no? no, soy Johans. Ah. La normal es lo opuesto al peso, ¿no? La fuerza normal. No siempre opuesto al peso. Veamos. Mira. Si tengo una superficie horizontal, ¿no?, ¿cierto?, y tengo un cuerpo en esa situación, ¿no?, entonces voy a tener el peso, hacia abajo, ¿ya?, y voy a tener la normal, hacia arriba, ¿ya? Bien. Entonces, en este caso, la normal y el peso serían iguales. Pero, si tengo esta situación, no. Si tengo esta situación, ¿ya?, entonces, si se ejerce una fuerza, ¿ya?, una fuerza hacia allá, el peso, ¿hacia dónde está? El peso estaría actuando hacia abajo. Entonces, en ese caso, la normal no puede ser igual al peso, sino que la normal, ¿ya?, va a ser igual a la fuerza que ejerce en este caso la muralla, ¿ya?, la muralla sobre el cuerpo. Esta sería la normal, ¿ya? O si la fuerza, o si en esta misma situación aplicamos una fuerza hacia allá.
En ese caso, la normal, que sería esta, no sería igual al peso, porque aquí hay otra fuerza que estaría, parte de ella estaría levantando el cuerpo. Entonces, la presión que se ejerce sobre la superficie disminuye. Entonces, depende de la situación en que se dé, ¿ya? Va a ser el valor de la normal. Por eso que no hay una fórmula para determinar la fuerza normal. Si te fijas, vamos a encontrar una fórmula para la fuerza de roce, aplicación de la segunda ley de Newton, ¿ya? Una fórmula para el peso, pero para calcular la normal no hay fuerza. No hay una fórmula, perdón. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ya. Es lo mismo que en las cuerdas. En las cuerdas, cuando las cuerdas se someten a tracción, es decir, se ponen tirantes, ¿ya? Entonces aparece la fuerza de tracción en la cuerda. No solo en las cuerdas, sino que en cables metálicos también ocurre eso, ¿ya? Y tampoco hay una fuerza, hay una fórmula para calcular la fuerza de tensión, porque la tensión va a depender de la fuerza con que es tirada, ¿ya? Lo mismo que la normal, su valor va a depender de la fuerza que está presionando la superficie de apoyo. ¿Ya? Bueno, y en el caso de las fuerzas elásticas, que está regida por la ley de Hooke, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿ya? En ese caso sí hay una ecuación, porque la fuerza elástica es directamente proporcional a la deformación que experimenta el cuerpo elástico. Es directamente proporcional. La constante de proporcionalidad, la K, es negativa porque siempre es contraria a la fuerza que genera la tensión. Es por esa razón. ¿Ya? Y esta constante K es característica para cada cuerpo, ¿ya? Para cada resorte, por ejemplo. Se determina también experimentalmente. Entonces, si se fijan, las fórmulas son re pocas las que hay que aplicar en este caso, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son las tantas fórmulas que hay que aplicar? ¿Dónde acá está? ¿Cierto? ¿Ya? Bueno, la más importante aquí, F igual MA, ¿cierto? Masa por aceleración. Pero nótese de que esta es fuerza neta, ¿ya? La fuerza neta es igual a M por A. ¿Cuál otra fuerza? ¿Cuál otra ecuación? ¿Cierto? Fuerza de roce. La fuerza de roce, que es el coeficiente de roce. El coeficiente de roce no, aquí no hay, que es igual al coeficiente, es igual al mu
al coeficiente de roce, es decir, a esto, ya por la fuerza normal, ¿eh? Por N, ¿ya? ¿Qué otra fórmula más? ¿Mm? La fuerza peso. El peso, ¿cierto? El peso, ¿cierto? Que se representa ¿mm? por... No, pues sí, acá está. ¿Mm? Por W. Y es igual a mg. ¿Mm? Si se fijan, esta ecuación, ¿mm? Esa ecuación tiene la misma forma que esa. Masa por aceleración, ¿mm? El peso. ¿Ah? Después tenemos la fuerza elástica. ¿Mm? La fuerza elástica. ¿Qué pasó aquí? Fuerza elástica. Y la fuerza elástica es igual a menos kx. Ya, menos kx. Y si nos fijamos, Profe, ¿sí? si yo estiro un resorte y lo suelto, entonces la fuerza va variando. Perdón, de nuevo, por favor. Si yo estiro un resorte y Sí. lo suelto, la fuerza va variando. Sí, es una fuerza variable. La fuerza elástica es una fuerza variable, porque depende, ¿no es cierto? Depende de la deformación. A medida que va variando la fuerza elástica, la fuerza recuperativa, ¿ya? Muy bien tu alcance, muy bueno. No Profe, una pregunta. con la fuerza de roce, porque, ¿no es cierto? La fuerza de roce, la normal va a permanecer igual. Tendría que ir cambiando la normal, porque esta es una constante. O sea, igual la aceleración igual es variable. Sí, también. Resulta que en eso, ¿no es cierto? Como la fuerza elástica puede generar un movimiento armónico simple, como, es decir, un movimiento de vaivén, va y viene, lo que ocurre en un resorte, ¿cierto? Que yo si tomo un resorte, el resorte comienza a devolverse, pasa de largo y comienza a oscilar, ¿no? Y allí va variando la aceleración, ¿no? Hasta un valor máximo y uno mínimo, ¿sí? Fernando parece que me quería hacer una pregunta, ¿no? Profe, eso que dijo Borja es por la fórmula de que, por ejemplo, si uno estira un resorte y lo suelta, cuando lo va estirando como que va cambiando como cuánto lo ha estirado, po. Por ejemplo, si Sí, yo lo tiré, está un estiramiento de, no sé, 5 centímetros, y cuando se está recogiendo, ¿cierto? Llega un punto que, por ejemplo, ya el estiramiento es como de 1 centímetro, ¿por eso cambia la fuerza o por qué? sí, correcto, correcto. Es decir, tiene un comportamiento así. A ver, grafiquemos esta cosa, mire. ¿Mm? ¿Ya? Pum. Profe, y en la fuerza elástica, ¿qué supone que es la X? Es la deformación que experimenta. Variación de posición también. Variación de posición. Anda la cuestión, dijo. ¿Ya? Fíjate, pasa una cosa más o menos así. ¿Ya? A ver, ahora. ¿No? Por ahí, pero.
pero aquí esto, no, eso se me mueve ya. Pero ocurre algo así. Supongamos que aquí tenemos la fuerza, la fuerza en ese eje y en este otro eje va a ser el X, ¿ya? Lo que varía. Entonces, esto ocurre a nivel microscópico. Es decir, yo tengo lo siguiente. Tengo que las partículas están a una cierta distancia entre ellas, ¿cierto? ¿Ya? Hay una distancia entre las partículas. ¿Ya? A nivel de moléculas, por ejemplo. Entonces hay una distancia entre ellas. En esa distancia, ¿ya? Es donde todas las fuerzas que están actuando están en equilibrio. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que las partículas, que es lo que ocurre cuando se estira el resorte, ¿ya? Las partículas se separan, ¿cierto? Se separan. Entonces, entre ellas va a haber una fuerza recuperativa, ¿cierto? Apliqué una fuerza para separarlo hacia allá, pero actúo una fuerza en sentido contrario hacia allá que va a tratar de llevarla nuevamente a la posición de equilibrio. ¿Ya? Y eso yo lo puedo separar, es decir, puede aumentar la fuerza, ¿ya? Puedo aumentar la fuerza, aumentar a medida que vaya creciendo la distancia. Es decir, si crece la distancia entre las partículas aquí, la fuerza aumenta en un sentido. Pero si sigo aumentando, la fuerza recuperativa comienza a disminuir. Si yo esta la separo más, entonces la fuerza elástica, la fuerza de recuperación, ya no va a ser, va a ir disminuyendo su valor. Hasta que va a llegar un momento en que ya va a ser cero esa fuerza recuperativa y es porque el resorte no volvió a ser resorte. ¿Ya? Entonces hay hasta un cierto límite en que el resorte puede volver a retomar su forma original. A ver, aunque el comportamiento de esto lo voy a aquí voy a hacerlo de aquí como lo que tiene aquí. El comportamiento de la fuerza es más o menos así, es asintótico. Profe, ¿Sí? No, pero no sería una línea recta que pasa por el origen, porque en el fondo es no, porque FK por X. las partículas no están juntas, ¿ya? Las partículas que forman el resorte no están juntas, no tienen distancia cero entre ellas, ¿no? Por las interacciones a nivel, las interacciones electromagnéticas que se producen, ¿no? Entonces no pueden estar juntas. Entonces lo que ocurre aquí, ¿cierto? Es que, ¿ya? Esta fuerza aquí va ocurriendo una cosa similar a eso. Es decir, la fuerza alrededor de este punto de equilibrio, aquí hay una recta, ¿ya? Aquí hay se aproxima a una recta, aquí nomás. ¿Ya? Se aproxima a una recta. Y por eso que se da esta relación, la fuerza elástica igual a menos kx. Pero si me salgo de ese rango, ya esto desaparece, ya no es igual.
¿ya? No es válido. ¿Por qué? Porque si lo elongo mucho, la fuerza ya no va a ser, la fuerza recuperativa ya no va a ser directamente proporcional. ¿Mm? Y cuando juntamos los cuerpos aquí, ¿mm? Cuando los juntamos las partículas, que es cuando comprimimos, ¿ya? Cuando comprimimos los cuerpos, ¿mm? Entonces actúa una fuerza para el otro lado. Y esto, aquí la fuerza crece rápidamente. Si yo comienzo a disminuir, la fuerza comienza a aumentar rápidamente. Y es asintótica, nunca va a llegar a ser cero, porque para si quisiera que se juntaran las partículas necesitaría una fuerza infinita. Lo que acontece si yo quisiera juntar dos protones, por ejemplo, necesito una fuerza infinita. ¿Ya? Entonces, eso es lo que acontece, porque aquí se va a generar una fuerza de repulsión. Porque siempre el cuerpo va a tratar de llegar al equilibrio. Eso es lo que acontece con la fuerza elástica. Pero, fíjense que esas son las fuerzas y esas son las grandes ecuaciones, y en base a esas ecuaciones es lo que voy a trabajar en fuerzas. Es decir, aquí lo que más hay que manejar, ¿ya? Lo que más hay que manejar son los conceptos, qué es lo que pasa con ellos. Tener bien claro eso, porque ¿cómo se llama? En ecuaciones matemáticamente son muy elementales las ecuaciones. ¿Se fijan? Ya. Y lo otro que tiene que ver con fuerzas, ¿ya? No directamente, sino que son una consecuencia, es esto otro, que anda la cuestión, que delta I, que delta I es igual a delta P. Va, puta que soy vivo yo. Profe, ¿qué significa delta I? Espérate, pues lo voy a Impulso. impulso, correcto. Muy bien. Esa fue la señorita Melo. Ya. Entonces, que delta I igual a delta P. Y es lo que veíamos antes, que este delta I es la fuerza, ¿cierto? La fuerza es la fuerza aplicada durante un cierto tiempo. ¿Ya? Un cierto tiempo. ¿Cómo? Va a tener como consecuencia que la masa varíe su velocidad. ¿Ya? Eso, es decir, va a ocurrir esta cosa, que la fuerza, esta fuerza va a producir una variación del tiempo, ¿ya? Y va a producir una variación de la velocidad. ¿Ya? Ay, el ir me quedó corrido, ya. No importa el tiempo.
que la fuerza aplicada durante cierto tiempo es igual a la variación de la velocidad de una masa. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que hay que aprenderse nomás. Entonces, ¿ya? F igual M por A, que es la que teníamos acá. ¿Ya? M por A, que tiene la misma forma con el peso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Aquí está, ¿cierto? En el resorte, ¿ya? Eso que se elonga es la deformación, y esa deformación es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, a medida que va variando la elongación, va variando la fuerza. Entre más elongación, mayor fuerza. Es una fuerza variable la que se genera aquí. Y seguramente ustedes lo han experimentado si estiran un resorte. A medida que lo van estirando, cada vez necesitan una fuerza mayor para poder estirarlo más. ¿Ya? Esos resortes o elásticos que hacen ejercicio, ocurre esa cosa. Ahí lo puede notar bien uno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Bien, entonces... ya, por ejemplo aquí. Veamos la 1. Hay un concepto básico de fuerza. Al sumar dos fuerzas cuya magnitud es 2 newtons, ¿qué se puede afirmar sobre dicha suma? La E. La, La E. La E. Que no dicen ángulos, ¿no? No. No dice sentido, no dice nada. Aquí si yo tengo claro, si tengo claro el concepto de lo que es, la alternativa correcta no puede ser ni la A, ni la B, ni la C, ni la E. Y eso lo puedo afirmar. Y no me faltan antecedentes para eso. ¿Se fijan? Y ahí es tener clarito el concepto nomás. Ya. ¿Por qué? Porque podría ocurrir, ¿cierto? De que tengo esa fuerza, ¿cierto? Tengo las dos fuerzas. ¿Qué podría acontecer con esas dos fuerzas? Podría acontecer de que las dos actúen de la siguiente forma. Una a continuación de la otra. Y la fuerza resultante, ¿cuánto sería en ese caso? 4. 4, ¿cierto? Pero también podría ser de que esto... Está la cuestión, ya se me perdió, dijo. Que estuviesen de esta forma.
que actuaran así. Y en ese caso, ¿cuánto sería el resultado? 0. 0. Es decir, el valor máximo es 4 y el valor mínimo es 0. Y la otra posibilidad es que parece que no está aquí, no lo puedo rotar con este. A ver, girar. Ah, no, me gira 90 grados. ¿Ya? Pero gira 90 grados ya. Ya, ahí. Podría darse esa situación también, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, el valor sería 4, ¿cierto? En este otro caso, el valor sería 0, ¿cierto? Y en este otro caso, la resultante estaría dada por esa recta, la que va de aquí para allá, ¿cierto? Esa sería la resultante. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Eso sería. ¿Y cuál sería el valor de eso? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Oh, qué bien. 2 por raíz de 2. ¿Ya? Eso sería 2,8. Es decir, aquí el valor de la fuerza, la resultante sería 2,8. Entonces, fíjense bien, 4, 0, 2,8. Y si miramos la respuesta, la suma de ambas es 4, no siempre, ¿cierto? Porque vimos de que podía ser 0, podía ser 2,8. ¿Ya? Entonces no puede ser. La suma de ambas nunca es 0. Y vemos que sí hay un caso en que es 0. Como dice nunca, entonces no es válida. Después la otra dice, la suma de ambas nunca es menor a 4. Tampoco, porque aquí es 2,8, es menor que 4, el 0 es menor que 4, entonces no puede ser esa tampoco. ¿Ya? Después dice, la suma de ambas nunca es mayor a 4. Y eso sí que es efectivo, porque el valor máximo que puede tomar es 4. Entonces nunca va a ser mayor que 4, porque este es el valor máximo. ¿Ya? Y después dice, ¿faltan antecedentes para poder afirmar algo? No, porque esto sí que lo puedo afirmar, ¿cierto? Eso lo puedo afirmar yo, que nunca va a ser mayor que 4. Por el concepto de vector, de la Ahorita una operatoria pregunta. vectoral. ¿Sí? ¿La fórmula que usted dio de impulso es variación de impulso, fuerza por tiempo? ¿O es Si fuerza impulso? por la variación del tiempo, es que variación del impulso, porque, ¿cierto? El tiempo puede ir variando. Es que en primero y segundo se trabaja siempre con fuerzas constantes, Pero, por no ejemplo, con si yo fuerzas digo variables. Pero una podría fuerza, ser también, el impulso podría ser variable si utilizamos una fuerza, Jarita, ¿sí? si yo, por ejemplo, me dicen una fuerza de 10 newton por 2 segundos sería 20 newton Sí, segundo el impulso. correcto, Ya, sí, sin ya, variación ni nada. sí. Entonces, se fijan que requiere de análisis manejar los conceptos porque en cuanto a operatoria, matemática es poco. Por ejemplo, este aquí es analizar un concepto nomás, no hay que realizar ningún cálculo. ¿Ya? ¿Cómo será la masa de un cuerpo en un planeta X si su peso en la Tierra es 300 newtons?
Ahí lo calculan con 10. 30. Sí, con 10. Sí, es 30. 30 aquí. ¿Cierto? Ya. O esta. Aquí hay que tener clarito cuál es cuál es la fuerza normal. ¿La E o no? ¿Perdón? La E. Tú dices que es la La B. D. Yo creo que la D. Perdón, la C, No, la C, porque la C. La C, la C. es que según yo la D no es porque es al revés. La C, digo yo. Ya. O sea, Aquí el si uno coeficiente conoce roce puede depende de la descartar fuerza de de roce. inmediato la D, ¿cierto? Porque la D, el concepto de fuerza normal, ¿ya? Es la fuerza que opone la superficie de apoyo sobre el cuerpo, ¿no? ¿Ya? También Que la B. ejerce presión. La B hay que Entonces, ver. no depende del roce. ¿No? La B. La B no es un par acción y reacción. ¿Mm? Sí, eso tampoco puede ser. Ya. A ver, aclara tú, Fernando, lo que dijiste. A ver, ¿por qué? Es que esto me lo dijeron en el Perú. Pero, por ejemplo, si fuera un par acción y reacción en los planos inclinados, la normal sería igual al peso. Pero no igual. Profe, No, según yo, no dice son par acción-reacción porque No, se si no, realizan en cuerpos no distintos. son acción y reacción. Son cuerpos distintos. Lo que pasa, alguien tiene el micrófono abierto por ahí. Ya. Bueno, siempre igual al peso, ya hemos visto, hay múltiples, ciertos ejemplos que no. En el plano inclinado se puede ver. Nunca puede ser menor que el peso del cuerpo, sí puede ser menor que el peso. Basta considerar, ¿no es cierto?, un plano inclinado y en ese caso la normal es menor que el peso. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque, ¿qué es? La normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre sobre el cuerpo. el cuerpo. Y el peso no es la fuerza del cuerpo sobre la superficie. Va al Es centro de la Tierra. el núcleo Sí, pues tiene que de ver la la Tierra. tierra allí, ¿cierto? Jarita, creo que Va entendí que verticalmente la C para no es porque en plano inclinado la normal es como la componente Y, Sí, por eso es sí, menor que el peso. Ahí es, lo tenía al revés en mi sí, casa, por eso. Sí, entonces según yo es ya. la E. Bueno, cosas de ese tipo, vamos a ir analizándola, ¿ya? Profe, la 7 sería la A. Perdón, La 7 sería la A. no. ¿Por qué no? Porque en la A aquí no hay fuerza normal. Porque la fuerza normal es cuando hay un cuerpo apoyado y aquí no está apoyado. Pero cuando dice menor valor, sería ¿el la 0 cuenta como valor? No, pues que no existe, entonces su valor no es cero, no existe fuerza normal aquí. Pues. Entonces sería la La E, E. ¿o no? La E, sí, la E porque Ya, es la que tiene perfecto. mayor inclinación. Sí, ya, ya la próxima clase vamos a empezar a retomar esta cosa ya mejor y vamos a ir aplicando aquí, vamos a hacer de fuerza y movimiento al tiro porque parece que me lo salté. Jarita, hay una cosa rápida. Sí, perdón. En la 7, entre la B y la C, la normal de la C debería ser mayor porque equilibra también Correcto, la fuerza, entre la ¿no? B y la C, la normal de la C es mayor, porque aquí hay otra fuerza que ejerce presión sobre la superficie, entonces es el peso más la componente de la fuerza vertical, se va a oponer a eso, la La normal. componente Y. Sí, la componente Y. Sí. Carita, ¿Ya? ¿Sí?
¿Podría subir los ejercicios para la próxima clase como Sí, sí. A ver, ¿cuál es ejercicio, perdón? ¿De los, fuerza? los de fuerza? Sí, los de fuerza. Ah, sí, les voy a subir harto ejercicio para que puedan desarrollar. ¿Mm? ¿Ya? Profe, Sí. ¿tiene un poco de tiempo para mostrarle unas preguntas chiquititas? Bueno, O sea, son de mención o bueno, sea, para que los otros no estén obligados a quedarse. Creo que ya. yo tengo que compartir pantalla. Sí, hágalas nomás. Oiga, profe, igual le tenía una pregunta, pero es más corta. Dime. En un ¿Se ve gráfico o de no? velocidad versus ¿Se ve, tiempo, Sí se ve, Borja. Un gráfico velocidad versus tiempo, ya. en un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente es la aceleración media, ¿o no? Si es recta, la recta va a coincidir con la instantánea. Si es una recta, va a coincidir con la instantánea, si no, va a ser la pendiente de la recta. La pendiente de la curva, perdón. Pero sí es la Ah, profe, ya. ¿lo ve? No, no veo ninguna cuestión aquí. ¿No ve nada? No. Hasta por acá la cuestión, pero ya es que a grande Sí se ve, Borja. colócale pantalla completa porque aquí la tengo en una pantalla chiquitita. A ver, espera. Voy a hacer que me buguee. A ver, deja salir de la mía, dejar de compartir ya. ¿Mm? Compártela tú. A ver, ¿ahí o no? ¿Se Ya, ve? sí, pero la veo, ya, chiquitita, la veo chiquitita. Ya, Le leo el enunciado, dice, las caras P, Q, R del recipiente de la figura adjunta conteniendo agua ejercen fuerza sobre el volumen de agua. ya. Los vectores que mejor representan dichas fuerzas son, y mi pregunta es que esos vectores siempre van perpendiculares a la superficie. Sí, siempre se considera la perpendicular, ¿sí? La perpendicular. ¿Mm? Ya, y otro que es parecido es este creo que tengo que dar vuelta al texto. ¿Lo ve ahí? Sí, pero lo veo, voy a acostarme para mirarle, dijo. Ya. En Ya, edición bueno, podéis pero girarlo. en el fondo, ¿y lo ve ahí bien? Sí, ya. Nivel de agua, ya, correcto. ¿Y qué es lo Que que, es lo mismo, pero con la velocidad ahí igual perpendicular, ¿o no? Siempre es qué es lo que preguntan? pregunta es que le hacen como un orificio en P y preguntan hacia dónde se dirige el vector Sí, va a velocidad. salir perpendicular va a salir perpendicular a la superficie. Es decir, va No, a no sale escribir, horizontal. sí, una perpendicular va a escribir una parábola. Es decir, está Ya, bien la respuesta, la letra, no sé qué letra era. la D. Sí, está bien. Sí, Ya, perfecto. Eso era nomás. ya listo. Oiga, profe, Sí, es que también o sea, en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya. o sea, perdón, en un gráfico de aceleración versus tiempo, que la aceleración Sí, crece en el tiempo así como si fuera una línea recta, ¿eso es ya. movimiento rectilíneo uniforme acelerado? No, porque la aceleración es variable. Si es no es una recta paralela al eje del tiempo, entonces si es oblicua al eje del tiempo, va a ser una aceleración variable. ¿Mm? Ah, ya. Entonces, es distinto ahí la cosa, ahí hay que aplicar otras cosas. ¿Mm? Nosotros no, Ya, o Nosotros sea, estudiamos hasta aceleración constante, ¿no? constante, sí, el gráfico en aceleración versus tiempo, siempre lo que nosotros hemos visto es aceleración paralelo al eje del tiempo. ¿Mm? Si es oblicuo es ya, porque es vale. una aceleración variable. ¿Mm? ¿Ya? Bien. Eh, ya, de ahí nos vemos, pues, dijo. Buena clase la de hoy, joven. Nos vemos. Gracias. Ya, gracias.